Muy buenos días, tardes, noches, donde sea y quien sea que nos escuchen. Estamos aquí de nuevo platicando en este bonito podcast, todavía sin nombre, ¿no? Tenemos esa asignatura pendiente, tal vez podemos platicar un poquito de eso al final de este episodio. Pero como siempre nos acompaña David. ¿Cómo estás, David? Muy bien, muchas gracias. Contento de estar aquí otra vez con ustedes. No Con se sed. nota tu entusiasmo, se nota tu vigor, ¿no? Tus ganas de estar aquí, güey, ¿no? ¿Qué- pero bueno. ¿Cómo estás, Karen? Mucho gusto. Qué bueno que estás Bien, por acá. bien, muchas gracias. Yo sí vengo bien emocionada. Aquí estamos. Eso, esa es la actitud. ¿Tú cómo estás, amigo Gustavo? Bien, estoy tratando de arreglar unos problemas técnicos con el audio. Si hay alguna bronca, por favor avíseme. Pero muy Eh, bien, muchas por lo pronto gracias. se escucha bien. No, se Digo, escucha bien, bien. Ah, perfecto. pues bueno, digo, Vale. antes de entrar a micrófonos como tal, estamos platicando un poquito sobre, sobre los temas, ¿no? Y lo que vamos a platicar ahorita. Si les parece, me gustaría empezar con el tema, digamos, más próximo y yo creo que un poco más ligero, ¿no? Para empezar a no entrar en calor. La conferencia de ayer, ¿no? De los niños, niños y niñas, ¿no? Que le preguntaron al doctor Gatell, ¿no? Y algunos con dibujitos, ¿no? Con videos, hacían caricaturas, ¿no? Hacían dibujitos, y además, digo, o sea, haciendo preguntas, algunas sí, ¿no? Muy infantiles, ¿no? Y muy inocentes, tal vez, y otras, o sea, realmente súper bien estructuradas, ¿no? Sustantivas, pertinentes, ¿no? Para la pandemia. ¿Qué opinas, Karen? ¿La viste? ¿No la viste? ¿Qué te pareció? Ay, sí, es lo que yo les estaba diciendo, que para mí sí me derritió el corazón. Yo tenía miedo un poquito de hasta cierto punto, que como que el manejo con niños no es difícil, pero pues sí requiere cierto control, ¿no? O sea, cuando es pedagogo, sí requieres como que controlar a los niños, porque si no se te va la sesión. Y yo mi miedo era cómo le van a hacer para controlarlos y más teniendo a distancia. Y ya cuando fue desarrollándose, pues yo me moría de ternura, yo sí estaba a punto de llorar. Yo siento que no le hubiera dado, aunque sea un poquito de ternura, son unos malditos pechos fríos y los odio si no les dieron. Sí, no, necesitas ser mucho pecho frío y sí Ok. necesitas tener mucha amargura en tu corazón para que de verdad no te hayas sentido lindo, porque aparte, sí hay unas preguntas muy inocentes. Por ejemplo, hay una niña la que preguntó que porque si el coronavirus no lo mataba el jabón, Ah, porque sí, la no vacuna de hacían jabón, ¿no? la vacuna de jabón, y dices, güey, o sea, es como lógica muy de niños, ¿no? Y aparte de eso, de que a mí me dio muchísimo gusto. Mucha gente, ¿sabes qué? Antes de esto, lo que yo estaba leyendo en redes sociales, en Twitter, mucha gente lo estaba tomando como circo, como una actividad sosa, ridícula. Y yo, la verdad, que trabajo para niños, a mí me sorprendió y se me hizo maravilloso, porque se dirigió a las infancias con respeto, con escucha discutiva y respondiéndole con palabras, no endulzándoles como la verdad, les decía la verdad, como la niña que quería festejar su cumpleaños y el doctor le dijo, no Ah, te puedo sí. asegurar que vayamos a festejar tu cumpleaños, pero sí lo puedes hacer, una videoconferencia con tus amigas, bla, 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 ¿no? Entonces, a mí lo que eso se me hace muy bonito es que no les habló con mucho respeto a una parte de la sociedad que ha sido histórica y socialmente ignorada en el quehacer y de hacer, o sea, política pública, ¿no? Y de aplicarla, que es la niñez, ¿no? Y también a mí lo que me gustó muchísimo es que no hablaba en diminutivo, porque a veces eso a mí me choca mucho a veces de ciertos servidores, o que les hablan como en diminutivo a los niños, como asumiendo que no lo van a entender, ¿no? Entonces, la forma en cómo se expresó, cómo les dijo, cómo se acercó, porque fue cercano, pero sin ser meloso o ridículo, y aplicar como todo el lenguaje técnico a un nivel que ellos puedan entender, a mí me hizo como ejercicio de incluirlo en el diálogo social a los niños. A mí se me hizo muy bonito, yo sí acabé chillando, sobre todo cuando los niños que enfrentan capacidades diferentes o niños que enfrentan enfermedades hicieron las preguntas, pues yo me estaba deshaciendo, ¿no? Porque no te cae el 20 hasta que ya lo ves, ¿no? Que existe eso y ellos hacen preguntas de ese tipo. Y pues no, yo sí chillé, yo sí, además yo la neta lo veo y pues a mí esas cosas me pegan mucho. Y dije, ay, no, está muy bonito. Yo no sé ustedes qué piensen, pero a mí me encantó. No sé si la vieron. Yo Yo vi un siempre, pedacito nada más.
Entonces tuve oportunidad de verla, digo, y de lo que rescatas, digo, primero la lógica de la niña, ¿no? De la vacuna de jabón. O sea, que claro, ¿no? Es algo que esperarías, ¿no? De un infante. Eh, Ujú. digo, o sea, no lo ¿Están esperarías, queriendo decir que Donald Trump hace comentarios infantiles? es lo que te iba a decir justamente. O sea, no lo Pues esperarías sí, del hombre más poderoso del mundo, ¿no? sí, o sea, Donde tú esperas, ajá, de una en la niña, misma porque eso es circunstancia, lógica. ¿no? Donde en una Ajá, conferencia de prensa están hablando de que no hay desinfectantes, ¿no? Y la luz, ¿no? Mata al virus en las superficies. O sea, la lógica Al virus. de este señor es, pues, ¿por qué no lo metemos, ¿no? En la gente. O sea, es lógico, o sea, ¿por qué no? ¿No? O sea, o un sea, señor de 70 y tantos Es años, ¿no? El lógico. hombre más poderoso del mundo, al cargo del ejército más poderoso de la historia de la humanidad, ¿no? Preguntando esas tonterías, ¿no? Pero bueno, de un niño lo esperas porque es su lógica y es entendible porque no tiene todo un desarrollo cognitivo completo y lo entiendes y te da ternura porque su lógica es pues muy buena para su edad. Pero lo comparas claro. pues con el señor Trump y sí, o sea, pues sí tiene un pensamiento muy infantil a mí sí me dio como mucho gusto cómo se integran de una manera didáctica, porque de hecho fue una manera didáctica, no sentimentaloide ni tierna, y asegurándoles como el lugar que les merecen a la niñez, ¿no? Entonces, sí, yo lo veo, que ver este tipo de servidores públicos, y no es por echarle flores a López Obrador, pero sí es lo que él tanto ansía, aparte del combate a la corrupción, aparte de cualquier otras cosas, él siempre repetía mucho, y lo sigue repitiendo, esto de la regeneración de la vida pública. Y esto que vemos con Gatel, de integrar a este sector pues, de la población y hacer incluirlos en el diálogo social, es esto de lo que él tanto hablaba, la regeneración de la vida pública. A esto nos referimos cuando él se supone que es lo que quiere, ¿no? Y que no quedará solo en la palabrería, sino esto es a mí lo que me gusta ver, no es como recordando, sí, güey, por esto voté, ya me acordé, ya me acordé. ¿No? O sea, es como ver estos ejercicios de diálogo, como que me dicen, ay, hay esperanza, por Dios, gracias, ¿no? Y al final de la conferencia, pues bien bonito, ¿no? Así con los niños y la como versión jarocha, ¿no? No sé si la escucharon, a ver si ahorita la encuentro, de un niño, ¿no? Con su papá, que compusieron una canción del cobicho, entonces, pues está pues, muy bonita, ¿no? Gatel ya tiene corrido. No, es ¿Ah, una sí? canción, Digo, seguro sí tiene no, corrido, pero es como una tradicional Seguro sí tiene canción corrido. veracruzana, así jarocha. sí, ¿no? Yo sé que el reggaetón sí, ¿no? El del achú, achú, ese sí, pero no, el corrido no lo he escuchado. Sí, muy bonito, muy Seguro sí bonito. tiene, ¿no? O sea, no ¿Quién sé. sabe? Déjenme busco. Debería. El que yo Ya vi, debería de ser. el que yo vi en Facebook es el de A mí me gustan doctores. A mí me gustan doctores. Esos que llaman. ¿Qué? Sí, no sé, déjenme lo busco. Sí, está chido. Sí, Ya no, lo no lo he Eso está encontré. escuchado. cabrón, güey. Ahorita se los mando, chicos. Podríamos cerrar la grabación con esa canción, ¿no? Ahorita se los mando. ¿Cómo A ver no? si. A mí me A ver gustan si. doctores. Ahorita. ¿Quieren Sí. que la ponga tantito? Creo que ya la encontré, chavos. Nada No, más tantito. entonces, sí, a A ver. ver, dale Ahorita, un pedacito. ahorita Yo se me lo las imagino, pongo. yo me imagino que cuando acabe la pandemia él va a hacer 2 o 3 telenovelas, ¿no? Presidenciable, ¿no? Ya le Quedamos en que llaman. quedamos en que David se iba a bañar con él, ¿no? Los médicos Era, también aman hacer era novelas una también. A ver, ahí promesa. va. A ver, ahí va, chavos. Ya se las pongo, a ver Del si se bosque. escucha. Lo A que ver, ahí va, ¿eh? callamos los epidemiólogos, ¿no? A ver, espérenme. No, Espérenme. ma- no mames. Ok. Qué tranza, güey. No mames. Cubrebocas. Pero, güey, o sea, ¿qué hubiera pasado No mames. si esta curva nos agarra en tiempos de... Ya no, para no irnos tan lejos, de Calderón. Las tenemos completas, pero buena, ahorita se las paso. Muy bien. Vale. Con Calderón ya Güey, hubiera ¿quieren habido que esté de salud? Bueno, ¿me escuchan? ¿Cómo? ¿Listo? Sí, ¿Me escuchan? sí te Ajá. escuchan. Sí, Todo ¿Cómo ven, bien. yo chavos? escucho Sí, perfecto claro. todo. Ahí está. ¿Sí se escuchó la canción? ¿Cómo Sí, no? sí. Está buena. Lo Claro. podría usar el ringtone. Está bueno. Está muy bien. A mí sí me gustó Ring. y a mí me gustó. Manda, Bueno, manda Gatel al 4552, güey.
Oigan, pero ya le están viendo como presidenciable, ¿no creen que...? Yo no creo que él quiera aventar, no, yo no creo que él se quiera aventar de presidenciable, él no lo veo como político y él sí lo dijo, de hecho, yo no soy político, yo hablo aquí por el bien social, pero pues mucha gente sí ya lo ven sobre todo en los grupos oficiales de fans, que yo estoy ahorita, mucha gente ya lo quiere. ¿Presidenta de uno de ellos? Sí, ya hice mi propio de fans Gatel, mucha gente sí lo quiere, pero como que pues está como muy pronto esto. ¿Cómo ven? Digo, para empezar hay que empezar cómo termina la pandemia, ¿no? O sea, estamos a la mitad, tal cual. O sea, si el punto más alto se espera para el 6, ¿no? El 6 o 7 de mayo, Exacto. Pues esa es la mitad de subida, ¿no? Más o menos. Y falta la otra mitad de bajada. Entonces, digo, o sea, habrá que ver al final, ¿no? O sea, en los reportes y el recuento de cómo quedamos, si de verdad Gatell es de los que salen bien librados. Pero bueno, hay una larga lista, ¿no? Y falta mucho tiempo todavía como para decir que ya no es el siguiente presidente de México. O no sé, ¿ustedes qué opinan? Pues es que sí está como muy precipitado. Yo siento que ahorita por todo como el ascenso meteorítico que ha tenido, a lo mejor y sí, ¿no? Pero no, ya como carrera política, no lo veo él siendo científico y amando tanto el quehacer académico. No lo veo. No lo veo. No creo que él quiera. No sé. Digo, ya veremos, ¿no? Además, él es un académico, no es un político, y yo siento que la línea es más ancha entre los hueseros, como dice Gustavo, y los académicos, porque hay un rigor más, más enfocado hacia la gente, ¿no? Hacia la enseñanza, hacia la docencia, y eso lo vuelve un poco más autocrítico, o debería de volverlo más autocrítico. Yo espero que si esa línea la mantiene, no llegue a lo que muchos o quieren o queremos, muy en el fondo, que es verlo en los postes de luz con su cara, ¿no? Que voten por él, con las siglas de Morena escritas, ¿no? En la cartulina o la boleta electoral. Pero no, yo lo dudo. Ojalá se mantenga como investigador, güey. Sí, yo no lo veo. Le está dando mucho foco, pero espero que no se nos vuelva loco y primero que resuelva bien este desmadrito, que como dice Quiroga apenas se nos viene lo más complicado. Él mismo lo dijo, ¿no? Ayer, que creo que entre el 6 y el 8, entonces... Es el pico, ajá. Si sale bien librado, exacto. Si sale bien librado, no sé si la bancada de Morena utilice al menos su imagen para seguir estando en la administración pública, pero espero que no, que siga manteniendo su perfil de investigadores grado 2, ¿no? Me parece. Entonces, que siga haciendo investigación científica en favor de la humanidad. Ojalá. Sí, al menos de los mexicanos. Bueno, yo el día de hoy quería hablarles de números, de la situación laboral en México, si se puede, o ya quieren seguir hablando de... No, tú dale. Adelante, por favor. Obviamente que en este momento hay mucha... Fue así como de edición de video, así de pum. ¿Cómo? Hola, ¿no te escuchamos? Bueno. Aquí estoy, ¿no? Hola. Aquí estoy. Ah, ya. Yo escucho a todos bien, no sé qué pasó. Aquí me tienen, ¿no? Yo en todo momento los escuché a todos, no sé qué pasó. Pues dale, David, ¿qué nos quieres decir? A ver. Bueno, obviamente que la curiosidad que genera la situación del país tiene que pasar por la situación de las instituciones de salud, ¿no? En mi caso. Y obviamente que hay una crítica exacerbada para mí en las redes sociales y a veces en los medios sobre cómo México está tratando de mitigar la pandemia con lo que hay, ¿no? Y no con lo que pudiéramos tener, que eso solamente es un supuesto. ¿Y qué quiero decir con esto? Hay exigencias de las bancadas, sobre todo políticas, ajenas a Morena, el PAN, el PRI. Bueno, el PRI, lo que queda del PRI, ¿no? El PAN particularmente, que en este momento es el rival político pues con más fuerza en el país. Y entonces Calderón, no se diga, Margarita Zavala, no se diga el señor Cordero, que recientemente lo corrieron duró 10 horas en el cargo y le dieron las gracias. 10 horas. Récord, ¿no? Y bueno, ¿qué tienen que ver ellos con esta situación?
Ellos hablan del control de la pandemia como si ellos hubieran, como si esto sucediéndoles a ellos hubiera resultado más fácil de controlarse, o como si pudiéramos salir mejor librados bajo las riendas de un panista en el poder, ¿no? Yo hice no una investigación, recabé ciertos números. A mí me gustaría ampliar esto de lo que les voy a hablar en una tabla más formal, más interactiva. Para eso necesitaría un poco más de tiempo. Yo lo voy a hacer, me gustaría después ampliarla, irnos al fondo de los datos. Pero bueno, ahora extraje alguna información un poco abstracta, como les digo, pero bueno, sirve para algo, ¿no? Y lo que quiero decir con esto es que en este momento el problema que estamos viviendo, que no solamente es de salud, sino también económico, evidentemente van de la mano. Y he escuchado críticas como, ¿por qué si Alemania, Italia, Canadá, Estados Unidos reparten dinero en efectivo entre su población, México no lo hace, ¿no? O sea, como si fuera una negligencia del gobierno, no querer repartir dinero más que a los changarritos. Y bueno, es evidente que aquellos trabajadores que trabajan en la informalidad o aquellos pequeños empleos que están fuera del espectro fiscal, es decir, que ni declaran, ¿sí?, ni rinden cuentas, y mucho menos tienen una cuenta bancaria en la cual pueden llevar sus números, pues ante los ojos de la entidad fiscal no existen, ¿no? Es decir, generan en las colonias, generan, no sé, en puestos informales, y probablemente mantengan a su familia o generen ciertos recursos, pero no hay un control sobre ellos, y no es que sean una pandemia paralela a la que ya existe, sino que si en la medida en la que ellos no se registren, no se den de alta, no declaren, no contribuyan, no hay modo de retribuirles una ayuda tangible o física o en especie, porque simplemente no se puede. A diferencia de esos países, ¿no? De España, de Italia, de Estados Unidos, de Japón. Yo pienso que en un futuro yo podré extender esta duda que tengo, darle forma a través de la academia. Creo que mis estudios de maestría se orientarán en este sentido. Y en la medida en la que nosotros como mexicanos no consolidemos una base formal de trabajadores que contribuyan a su seguridad social y por lo tanto al IMSS, en este caso, o al ISSSTE, si se quiere. Bueno, este es del Estado, esa no, dejémosla aparte. No podría haber una atención como la que se exige, evidentemente, ¿no? Bueno, de los 130 millones de habitantes que somos en este momento, pues vamos a regresarnos un poco al pasado. En 2012, a diciembre de 2012, el IMSS tenía registrados 16.1 millones de derechohabientes, es decir, de trabajadores formalmente constituidos. ¿Pero qué quiere decir? 16.1 millones de un país de 100 millones de habitantes en ese momento son, o sea, el 16%. 16%. Y que ese 16% mantenga estable a una entidad fiscal y de seguridad social como el IMSS, es un milagro, porque lo ideal sería que, no sé, pensar en números poco bajos, el 35 o el 40% sean los que aporten a la seguridad personal, para que a su vez el Estado tenga recursos con que responder frente a los problemas de salud que este sector de la sociedad tenga. Bueno, eso estamos en. El presidente del empleo, Calderón, quedó en 16.1 millones, ¿no? Pero este problema del que no se habla en este momento, porque sería un poco desviar la atención, pero que sí se tiene que tocar, es el hecho de que este presidente en realidad fue el presidente del subempleo, ¿no? Hay que recordar que durante su gestión se comenzó a gestionar la reforma laboral que se consolidó hasta el sexenio de Peña Nieto. Y bueno, ese efecto milagroso del que se hablaba no rindió frutos. En los 6 años de su administración, solamente se crearon, se llegó de los 16.1 millones de empleos que les hablo a, aquí tengo el dato, si me permiten, es que tengo muchos números aquí. Bueno, te los doy en un momento, pero es decir, lo que quiero decir es que el empleo formal no creció, lo que creció fue el empleo informal. El outsourcing pasó a formar parte del 50% de la actividad formalmente establecida y productiva del país. Es decir, que ya no la remuneración del trabajador, ninguna parte de su salario se iba ya fuera de Infonavit o al Seguro Social.
Entonces, ¿en qué números queda Obrador en este momento? De 2012 a marzo del 2019, se pasó de 16.1 millones de derechohabientes a 20 millones solamente. Es decir, López Obrador recibió un país con una fuerza laboral del 80% de habitantes productivos, pero con solamente 20 millones de los 130 millones de habitantes que somos, formalmente registrados en el IMSS. Y estos 20 millones de 299,000 derechohabientes son los únicos que, bajo la praxis, podrían recibir la atención médica en caso de que, bueno, en una emergencia como esta. Sin embargo, al cierre del... ¿Perdón? ¿Qué pasó ahí? Ajá. Del sexenio peñanietista, había un déficit, ¿sí?, de 30 hospitales en 2018, con un déficit de 207 camas para regresar a una atención hospitalaria similar a la que hubo en 2012, que sí la hubo, pero con el crecimiento de la red, de la infraestructura del instituto, pues tendría que haberse expandido el número de camas. Sin embargo, no sucedió. Es decir, que en el sexenio calderonista y en el sexenio peñanitista no hubo un crecimiento significativo, bueno, fue casi nulo, del nivel de atención del IMSS hacia los derechohabientes, hacia la sociedad, sino que por el contrario, hubo un déficit, a pesar de que en 2017 y 2018 hubo un superávit de recaudación. Podríamos hablar de los casos de corrupción, que también encontré muchos, ¿sí?, muchos desvíos de recursos, muchas empresas fantasma, muchas empresas que, bueno, fueron investigadas judicialmente en Estados Unidos, no muchas, pero sí hubo algunas que recibían contratos por parte de funcionarios del instituto, obviamente que para su beneficio. El día de hoy por la mañana hay una declaración que me gustó mucho de López Obrador, que dijo que hasta el más pobre de los pobres va a recibir la atención médica en caso de que se contagie en el instituto. Es decir, que está abriendo la posibilidad de que yo, que no tengo empleo y que no tengo seguridad social y que bajo el sexenio peñanietista y bajo el sexenio calderonista no debería recibir la atención, porque ese es pues el estatus, lo que está establecido en la ley. Con López Obrador sí lo puede hacer. Y no es que yo le defienda, pero es lo que tú decías, Karen, en ese momento. Hay una apertura para la participación social, para la participación ciudadana, de los niños, de los adultos, de los, bueno, mal llamados ninis, y en este caso, de los desempleados. Y el señor no ha movido el dedo del renglón desde su campaña. ¿Perdón? Se está entrecortando un poquito, pero creo que ya. A ver. ¿Estoy? ¿Me escuchan? Sí. Sí, ahí se te escucha bien ya. Sí. Les decía, parte de la agenda política de López Obrador ha sido siempre la atención a los grupos más vulnerables, y bueno, se está demostrando. Otra cosa que hay que decir es la poca recaudación que el instituto tiene dentro de estos 20 millones de derechohabientes, de estos 20 millones de trabajadores. El promedio de remuneración anual en México es de $14,187 al año, en comparación con el promedio de la OCDE, que es de $47,855. Es decir, menos de la mitad de lo que en promedio ganan los trabajadores registrados ante sus entidades fiscales en la OCDE. México solamente genera la mitad, pero no es un problema de este sexenio, es un problema de sexenios de años atrás. Y en la medida en la que México pudiera encontrar la manera de redistribuir la riqueza, de aumentar los salarios, evidentemente el instituto podría tener más recursos con que responder frente a situaciones como esta, que lo está haciendo a pesar de esto. Pero obviamente que tenemos que recurrir a montos externos de urgencia con la Secretaría de Hacienda, que tenga para inyectar recursos al instituto para comprar insumos o medicamentos. Pero lo que quiero decir también con esto a la vez es que esta es la situación del instituto, no creada por este sexenio, particularmente por los últimos dos, que es son las circunstancias en las que se entregan el instituto, una institución en déficit, con problemas estructurales, con problemas financieros, con falta de registro. El outsourcing ha sido un mal que hasta este sexenio se comenzó a perseguir por la evasión tan alta que genera.
Yo les prometo ampliar esta información, pero yo leía cifras que solamente que con lo que el outsourcing evade, se podrían cumplir todos los medicamentos que el instituto necesite para la atención a sus derechohabientes y todavía cubrir un periodo más. Pero, digo, yo podría opinar, ponerme la camiseta de un partido, de otro, pero creo que refrescar esta información con números tangibles, comprobables, es mejor que, bueno, el caso del amigo Calderón o del señor Lozano, que se encargó de desmantelar el estado de bienestar de los trabajadores en beneficio de sus amigos. Ayer, la semana pasada, lo postulaban como vocero del grupo empresarial y luego le dieron las gracias porque, bueno, parece que hasta ahora se dan cuenta de qué tipo de persona es. Pues sí, esa es la realidad, ¿no? O sea, pusieron al peor de los peores, de los antisindicales, de los antisindicalistas, de los antiprestaciones, en el cargo el señor fue secretario del Trabajo y él es parte de estas condiciones tan precarias en las que las instituciones de salud se encuentran en este momento, porque aparte hay que hablar de los desvíos, ¿no? Aparte hay que hablar de los casos de corrupción en los que sin duda el señor está involucrado. Quiero cerrar hasta aquí, pero a mí me gustaría que en lo sucesivo podamos alimentar estos números conforme las circunstancias se vayan dando y conforme las opiniones de la oposición también se vayan presentando. Porque la verdad es que no, los señores no tienen mucho que opinar, porque tampoco hicieron mucho por el país frente a una situación, para llegar a una situación como la que estamos viviendo en este momento, ¿no? Uh-huh. Es que incluso hasta Gatell, digo, ya como complementando a tu comentario, David, Gatell de hecho lo ha dicho, o sea, él no se ciega a la realidad, que dice, efectivamente recibimos el sistema de salud en México ha sido desmantelado por años y años y años de corrupción, entonces está haciendo lo mejor, así que lo mejor con lo que se tiene que mejorar, sí, pero evidentemente que pues hasta que no sale una crisis, todo esto no se hace tan crítico, no tan agudo. Tú lo ves y tú vas a recibir, digo, cualquiera que haya ido al IMSS o al ISSSTE, tú sabes que te tardan en las consultas, que te van a programar hasta dentro de 2-3 meses una cirugía, si es que no es de urgencia, porque precisamente esto es un daño estructural de muchísimos, muchísimos años. Y lo que tú dices, o sea, a mí lo que me llamaba la atención eran los números que decías. Si se supone que se recauda tanta cantidad de ingresos para poder operar el sistema de salud, ¿dónde demonios queda ese dinero? Y pues ya lo sabemos, ¿no? Que es un problema de corrupción, de desvío, de muchísimas malas prácticas de muchísimo tiempo. Ahorita se le está reclamando a López Obrador, pero no es por lavarle las manos, ¿verdad? Pero sí es, no es culpabilizar, sino tomar responsabilidad sobre esto, ya lleva décadas, ¿no? Entonces, pues ahorita se está haciendo lo que se puede, porque lo que se tiene. Uh-huh. Yo nada más quisiera hacer un par de comentarios. El primero, y quisiera jugar al abogado del diablo, en el sentido de las empresas de outsourcing. Creo que el capital privado está sacando un buen de provecho de este tipo de empresas mundialmente conocidas. Creo que las más famosas aquí en México pueden ser, tal vez, no sé, Manpower, Deloitte, lo que sea. Uh-huh. Las empresas sacan muchísima raja de ellos porque justamente, y esto es una experiencia personal que tuve hace un par de años, normalmente las empresas lo que hacen es cierran las posiciones de confianza, es decir, a las personas que están contratados directamente, ¿no? Que hay una relación directa de patrón-trabajador. ¿Para qué? Para darle lugar a un outsourcing que trae a una persona subcontratada que no tiene prestaciones que se equiparan a las que te da el estar contratado con la empresa, no estás generando antigüedad, no tienes seguro de gastos médicos mayores, es decir, las prestaciones superiores que te ofrecería normalmente una empresa, los estos de subcontratación, que no son más que un intermediario, representan una gran oportunidad para el capital privado, no solamente para desviar impuestos, porque evidentemente también todo el dinero que se ahorran en materia fiscal, agregando una subcontratación es muchísimo. Sin embargo, para el patrón es muchísimo más barato tener a alguien subcontratado que tener una persona de confianza. Sí, claro. Uh-huh. Esa es la primera. Y la segunda, que todo tiene un mismo origen, en relación a lo que decía David sobre la poca recaudación fiscal que hay aquí en México y el gran número
de personas que se encuentran en la economía informal, pues no nos vayamos muy lejos. Creo que no es un problema de hoy, por supuesto, eso se ha venido arrastrando desde que el neoliberalismo entró a México. Sin embargo, el gran problema aquí, desde mi punto de vista, es el ingreso per cápita de México. Recordemos, nos podemos ir a números de la OCDE y México es el país que más trabaja, o sea, que menos vacaciones tiene. En cuanto a ingreso per cápita, si se hace un balance, es también de los más bajitos. Sabemos que también la depreciación de nuestra moneda conforme al dólar no está viviendo sus mejores momentos, eso es real. Pero eso ha venido sucediendo desde los 80s, ¿no? Desde que hubo la famosísima crisis de la cual seguimos arrastrando estragos. Entonces, creo que todo lo que decía David sobre la crítica al sistema tributario y de que sí, nos dejaron por ende un sistema de salud bastante mermado, creo que todo tiene una lógica de que debería de haber una revolución de raíz que se encargue de revisar salarios, tiempo de trabajo, obviamente, porque el horario laboral en México es una tontería. Tenemos todavía ideas muy retrógradas sobre el rendimiento de una persona en una oficina. Entonces, creo que todo tiene este origen y si empezamos a limpiar, ¿no? Desde el punto más finito, el ingreso de una persona, sus prestaciones, qué le está dando el patrón a un trabajador por lo que está llevando a cabo creo que ahí podría haber como mayores incentivos para que la gente no vaya a la economía informal y, digamos, si son, por ejemplo, freelancers, pues declaren sus impuestos, hagan todas sus a tiempo, porque mucha gente es lo que hace, se las pasa, se las brinca y buscan la manera, desafortunadamente, de encontrar un contador que le haga pagar lo menos, cuando el contador debería, ¿no?, de hacer una relación de ingresos y para que lo que tú, trabajador, estás como percibiendo por lo que estás llevando a cabo sea lo justo a lo que pagues al gobierno, como un ingreso fiscal. Aquí el problema es que se te hace fácil contratar a un abogado fiscalista o a un mismo contador para que pagues lo menos posible. Y de hecho, cualquier persona celebra cuando él sale ganando al fisco, y me parece que eso se celebra, por supuesto, sin embargo no debería de ser lo ideal. Lo ideal es que percibas lo justo por el trabajo que estás llevando a cabo y también haya un tabulador que te permita pues hacer tus aportaciones. Eso es lo que yo pienso. Sí, mira, pero tú decías algo clave, que pareciera que ya es un tema tan tocado que, bueno, y tan mencionado que quizá sea redundante, pero es cierto que el neoliberalismo propició las condiciones actuales de trabajo en la medida en la que México se tenía que volver atractivo para la inversión, tenían obviamente que eliminar o disminuir las prestaciones laborales para que el inversionista tuviera menos obstáculos para invertir en México. La situación, el problema actual es que ese problema inicial se transformó en outsourcing. Ya al punto en el que ese inversionista ya no necesita tratar directamente con el trabajador, sino que contrata a alguien para que ese alguien intermedie entre el trabajador y él, y a su vez ese intermediario pues se haga de la riqueza que tenía que redistribuirse. O sea, es más complicado redistribuir a través de un intermediario que directamente. Pero este problema se sesgó todavía más porque se legisló en favor de esta flexibilidad laboral, llamémosle así, en los últimos 2 sexenios particularmente, que crearon, este boquete fiscal del que estamos hablando, ¿no? Conviene más, es que desgraciadamente conviene más no darse de alta en Hacienda que estar dado de alta y vender mercancía de X tipo en X mercado informal. Claro. Y esto genera este problema que tenemos el día de hoy. ¿Cómo yo, gobierno, le voy a ayudar al vendedor de la paca del tianguis? No tengo dónde depositarle. Porque a él le conviene más vender y trabajar de esa manera que en las condiciones normales estimadas, donde puedes prevenir un problema de este tipo y mitigarlo rápidamente, como lo están haciendo los grandes países recaudadores. Yo recuerdo, los que hemos tenido chance de salir, por ejemplo, en Japón, por no decir los demás países, tú vas al tepito japonés, a bueno, y donde venden ropa en la calle, en la banqueta, como aquí en Tepito, digamos, pero ellos te ponen el precio de los tenis o de lo que vas a comprar, más los impuestos. Los impuestos, exacto. Ellos no ven mal
que tú pagues tus impuestos por X servicio o por X mercancía. Pero en México Pero es no hay una cultura fiscal porque nunca se ha fomentado. Pero Y también hoy sabes que, estamos viviendo David, las consecuencias. es que también aquí hay un problema. Por ejemplo, a lo mejor el microempresario o el informal dice, bueno, ok, me doy de alta en Hacienda y tengo que pagar, tengo que grabar mis productos y eso va a mermar también el ingreso de las personas que adquieren ese producto. O sea, y es algo como que bien complicado, como comentaban, de también la capacidad de compra del mexicano, que ha sido golpeada durante muchísimos años. Entonces, grabar eso, o sea, yo entiendo. Sí, a lo mejor yo como que vendo paca, ¿no? En el tianguis no me niego a grabarlo para yo estar dando al fisco y estar cumpliendo con mis obligaciones fiscales. Pero eso significa golpear también el ingreso del mexicano. Entonces, si el ingreso no sube, estarías creando entonces ahí un conflicto en mermar la capacidad de compra, ¿no? Sí, pero es que en una correcta política redistributiva, donde el tope del IVA es el 16%, donde Walmart debería pagar el 16%, donde Volkswagen debería pagar, de ahí te vas para abajo y el que vende el que vende paca no te va a pagar el 16% de IVA, a lo mejor te va a pagar el 6%, pero te va a pagar justa y Entonces, equitativamente porque genera menos, pero va a pagar. entonces sería una cuestión de reformar la política salarial también. No, la O sea, política fiscal sí, sería, Pero y la empezando por la fiscal, fiscal. ajá, sí. Empezando por lo fiscal. como la Sí. vez pasada, o sea, para mí, una de las, digamos, más grandes oportunidades que tiene López Obrador y su gobierno de cambiar materialmente las condiciones del país y no más ahorita, sino para generaciones futuras, es una reforma fiscal progresiva, lo que Ajá. decía David. O sea, si tú ganas poco, no solamente no se te va a cobrar, y si eres un gran contribuyente, entonces sí. O sea, la máxima tasa marginal a partir de, no sé, 10, 20, 30 millones de pesos, entonces se te va a grabar. Y se te va a grabar de forma importante. O sea, para que, digamos, con esos recursos se pueden implementar entonces los programas sociales de los que tanto están muy Sí, bien, pero necesitas recursos para implementar. Ujú. no, Uf, pero es que ¿No? más que de forma impositiva, es implantar esta política fiscal, pero de manera justa. Porque lo justo y lo ideal, lo justo y lo necesario es que el que más tiene, pues pague más, y el que menos tiene no pague lo mismo que el que más tiene, sino que pague menos. claro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ujú. claro. Sí, sí, sí. Pues es que hay que Esa es evitar de la... manera Esa lana. sí severa a Esa los es la empresarios. teoría. Pues sí, ¿Cómo? O sea, que esa es es que la esa es la teoría. teoría. Claro, y por Ajá, eso existen tabuladores, sin embargo, muy difícilmente se respetan. exacto. Que tenemos hoy son una risa. O sea, los Claro. tabuladores te dicen que, no sé, un empresario que gana, no sé, tiene una fábrica de clavos y gana 200 o 300,000, Bueno, ¿Sí? bueno. paga lo mismo que Carlos Slim, por ejemplo. Perdón. Es que te va tu audio de repente, pero ahí estás. Ah, ya. O sea, que el sistema fiscal que tenemos ahorita es una risa. O sea, trata de la misma forma a un empresario que hace, no sé, que tiene una empresa que gana 300 o 400,000 pesos al año, Ujú, ujú. y trata a Sí, empresarios como que Carlos Slim. Ujú. si TV Azteca paga lo mismo de impuestos que la fábrica de mercancías de primera necesidad locales, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, Exacto. sí. Es lo que quieres decir. Pero a eso me refiero. No hay un diseño vigente, no sobre este tipo de implementaciones fiscales que pudieran ser productivas y beneficiosas para la mayoría de la sociedad, porque una vez implementadas, tú ya puedes integrar al espectro fiscal al vendedor de papitas del mercado, al de la verdura, hasta al de los raspados, si quieres, bajo este esquema de gravámenes, ¿sí? Eh, desde la disminución, ¿sí? Perdón, fiscal ni en la condonación, sino desde la disminución de la cantidad de la derogación hasta el impositivo, hasta el de hasta arriba, el que más genera, el que más gana, ¿no? Pero bueno, en un país en el que durante tantos años se les perdonaron los impuestos a los más grandes,
pues va a ser difícil implementarla porque entonces tú te vas a echar encima a la oposición ya existente, pero con más rigor, ¿no? Híjole, sí. Claro. Es que está difícil porque también como, mira, o sea, pensando y reflexionando sobre esta parte que mencionas, existen los mecanismos legales, porque existe muchísimo marco legal para hacer efectivo lo que decimos, lo que es una política fiscal efectiva en el que se auditen a los grandes empresarios que son los que tienen que contribuir más. Pero, ¿qué mecanismos tienes que utilizar para que se cumpla? Esa es la bronca, porque no es que existan. Sí existen, claro que sí, muchos vacíos legales que permiten el outsourcing y prácticas que no deberían de ser. Pero los que existen y los que sí están normados, porque existen en papel, ¿no? En blanco y negro, ¿cómo tú como gobierno logras que se ejecuten? Va a ser muy difícil, porque la mafia del poder, ¿no? Real, ¿no? Sueno a López Obrador cuando hacía campaña, ese que es en No, serio. es que Es en serio. a eso se enfrenta y es real, es un Es en problema que serio, sí es existe. real. Es que Que es en serio, varios o sea, son sus cuates también, ese es el problema. como Bueno, y algunos son sus cuates. Azcárraga. Sí, veamos a Azcárraga, o sea, no le tocó ni un pelito cuando dijeron en la, no sé si fue una mañanera, me parece, que decían cuáles son las empresas que no han cerrado ahorita por lo del COVID y pusieron a Coppel, es que Coppel sigue y no es esencial, ¿no? Y a otra empresa, no me acuerdo qué, y pues no, ni les tocaron ni el pelito a los Sí, no estaba Electras. TV Azteca. A Ajá, no Salinas estaba, ni los mencionaron. Ajá. ni los mencionaron, pues porque son sus Ujú. compas, ¿no? Entonces, hasta cierto punto vas contra la mafia del poder y te arriesgas a que pues, literal te desaparezcan o de plano te unes y tratas de llegar a un acuerdo de conciliación, que es lo que se ha estado haciendo, ¿no? Que es el pacto que rompió Calderón cuando hizo lo de la guerra de narcotráfico, ¿no? Rompió este pacto y este pacto que hizo hasta social con los narcos y pues por eso nos llevó a una guerra que ha llevado millones de muertos, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo López Obrador? Yo creo que esas esferas sí te tienes que mover con lidiar y conciliar y llegar a acuerdos, porque no puedes solo poner a enfrentarte a esos poderes fácticos. Yo creo que hasta que no estás hasta ese nivel no te das cuenta. Por el final del día es qué tan inteligente eres para que exista beneficio social de eso, de esos acuerdos a los que tú llegas. Entonces, pues, está cañón, está cañón. Sí, digo, y este es, digo, me parece un buen momento para pasar a un tema que me parece que Gustavo quería hablar, ¿no? Y, o sea, de la regulación, ¿no? Sobre sustancias en México. Eh, Porque claro, o sea, yo no solamente diría que la guerra, ¿no? Contra las drogas nunca debió ser. Eh, Digo, creo que podemos estar de acuerdo en eso. Este, pero bueno, o sea, yo no veo, desde, por lo menos desde el Ejecutivo, la actitud o la disposición de tratar a las sustancias como algo lúdico, ¿no? O sea, como algo recreativo, como una sustancia más, ¿no? Digo, el presidente tiene muchas ideas, ¿no? Algunas de ellas bastante buenas. La reforma laboral le quedó bastante bien, entre otras, pero en esta cuestión en particular de las sustancias, o sea, la postura del presidente es, Te Sí, nos fuiste un ¿no? poquito, te nos ahí fuiste un estás. poquito Ah, al ya. final. Bueno, que la postura de Obrador es un poco o bastante conservadora, ¿no? O sea, Sí. todavía los ve Sí, como sí, sustancias malas, ¿no? Como los son del drogadictos, diablo. ¿no? Como los, Sí. ajá. Entonces, no sé Totalmente. si Chinos, quieres comentar algo de esto, fatal. Gustavo. Sí. Sí, yo quisiera, en primer lugar, haciendo alusión a lo que bien señalabas en relación a que el presidente López Obrador ha tenido, digamos, a pesar de sus detractores y de todo lo que ha permeado, ¿no? Durante su gobierno y se ha visto enfrentando a una pandemia, no sé, la cual nos ha enfrentado como seres humanos. Creo que hasta este punto, si hacemos una pequeña evaluación de lo que ha llevado a cabo, el señor, si bien no aprueba con creces, eso es real, y yo personalmente repruebo algunas actitudes que él ha tenido, creo yo que todos los temas que tienen que ver con cuestiones morales, es decir, por poner un ejemplo, el tema del aborto que alguna vez se le cuestionó durante la campaña Ajá. y después de la misma, lo que No señalaba quiso Omar, dar una postura, que ¿no? es exactamente, eso es lo que yo únicamente critico del señor. No se ha mostrado lo suficientemente responsable como para dar parte
sobre cierto tipo de temas, y entre ellos es justamente la legalización del consumo lúdico del cannabis. Creo que es muy importante que un jefe de Estado tenga una postura clara sobre este tipo de temas, porque realmente son los que dividen a la sociedad y los que normalmente crean como poros o crean estas rupturas, perdón, en el tejido social. Ahora, ya entrando de lleno a este punto, yo lo traje al tema justamente porque el día de ayer se venció el primer plazo que había puesto la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Congreso para que se declarara como inconstitucional el uso lúdico del cannabis. Es decir, la fecha fue el 30 de abril y hoy día estamos a 1 de mayo, lo cual quiere decir que no se cumplió pues este plazo que había dado el panel de expertos que está trabajando en ello. Sin embargo, y debido a la situación de emergencia en la cual estamos viviendo, el plazo se extendió hasta finales de año. Esto la verdad me pone muy triste, justamente es uno de los temas que más me entristece durante esta administración, porque se le ha tenido en el olvido a un tema, creo yo, que tiene bastante relevancia y que a partir de lo que hizo el señor Calderón, que fue convertir este problema, ¿no?, de ser un problema de salud pública y de educar a la gente, permear a todos los ciudadanos con conocimiento de raíz, de lo que significa la planta, los estragos que te puede dar, todo este tipo de consumo inteligente que deberíamos, ¿no?, de estarle enseñando a los jóvenes y a los consumidores, los cuales son los que por primera vez están teniendo en contacto con estupefacientes. El señor se le hizo fácil dejar de lado esta estrategia y llevarla a un problema de seguridad nacional, el cual enfrentó a los más grandes capos del país con el Ejército Nacional. Nosotros ya sabemos. Con la sociedad. Y en general, exacto. Nosotros ya sabemos cuál fue el resultado, ¿no? O sea, las consecuencias de la guerra contra el narcotráfico han sido señaladas una y otra vez, ¿no? Y de hecho, al día de hoy, ninguno de los partidarios de Felipe Calderón han podido justificar o hacer un análisis importante para poder darle la razón al señor. Entiendo que él tenía su postura y está perfecta. Sin embargo, creo que aplicada a un país como el nuestro, que es una zona pivote de producción de drogas y también de transporte de las mismas hacia Estados Unidos, el mayor consumidor en todo el mundo, creo que no era la mejor opción. Ahora, el fracaso de esta estrategia es evidente, ¿no? Claro, y los más beneficiados desde que se llevó a cabo la misma, a través de la iniciativa Mérida y de muchísimas otras planteamientos que lanzó el señor para acabar de raíz con este problema, y estoy entrecomillando, los más beneficiados han sido los mismos grupos criminales que han encontrado en otras alternativas su fuente de ingreso, como son también, no lo sé, la extorsión, el tráfico de personas, el tráfico de armas, lo cual nos lleva a otro grupo beneficiado de estas iniciativas, que son, como sabemos, ¿no?, el mismo gobierno de Estados Unidos, las cúpulas del gobierno mexicano que tienen participación activa en redes de corrupción que permiten el desarrollo de negocios ilícitos, ¿no?, a lo largo y ancho de la República Mexicana. Mi postura es clara, o sea, evidentemente no la tengo que repetir ante nadie, es bastante clara. Sin embargo, sí creo yo que es una labor bastante complicada para todos, ¿no? Es un trabajo coordinado entre la administración y también COFEPRIS, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública y también la Secretaría de Economía. ¿Por qué? Porque el hecho de regular el consumo lúdico de una sustancia te trae bastantes consecuencias. Y no solamente te vas a echar a la población en contra, te vas a echar también a un sector de la población. A un sector de la población en contra, sino, o sea, te vas a echar en contra también a la misma industria ilegal. Estás hablando de los panistas, el sector en contra es el conservadurismo. Exacto. Nada más, ¿quién más? También el sector económico, porque evidentemente el hecho de anular la prohibición absoluta, o sea, del uso lúdico, significa que la propia industria, es decir, los productores del cannabis, lo que tienen que garantizar, ¿no?, es calidad
la integridad, la trazabilidad y que haya, por ejemplo, precios competitivos. El hecho de que crees una estrategia para llevar, no sé, este tipo de sustancias a las personas mediante precios o costos que son realmente que les favorezcan, pues evidentemente eso mitiga que el mercado negro tenga acción en este tipo de proceso que es lo que queremos a través de la regulación por la paz, que es un movimiento que se ha venido, como ha venido ganando adeptos a través de lo que ya planteamos hace un segundo. Sin embargo, esta estrategia no es fácil, insisto, porque traer al mercado legal, ¿no? Un estupefaciente, pues, no sé, en él convergen un gran número de puntos y creo que solamente como para no extenderme demasiado y no meterme en cosas químicas y demás, el cual no es mi expertise, solamente, y como consumidor lo digo, solamente tienen que garantizar 3 cosas. El primero es cumplir con la expectativa, del cliente. ¿Saben? Debemos exigir... Que esté chida, ¿no? Pues, como dice en el barrio, ¿no? Que te cumpla ponga, como, que te sí, coloque. también que cumpla con ciertos como también la calidad, ¿no? Del producto, o sea, que también esté te como ponga. estandarizada. Ajá, pues Sí, sí. o sea, que sea confiable, ¿no? O sea, que el rendimiento de la misma en tu organismo sea en función al precio que estás pagando por ello. Porque, insisto, si se va a regular la adquisición de un estupefaciente, también el gobierno lo tiene que grabar. Y ya Claro. lo habíamos visto, nuestra política fiscal no sé si esté preparada para la regulación de este tipo. Recordemos cuando sucedió en Estados Unidos la prohibición del alcohol en su momento, también fue un pedo, ¿no? Y nacieron como N número de grupos criminales, ya vemos Al Capone y demás. No fue una estrategia fácil volverla a la legalidad. Sin embargo, no es imposible, ¿eh? En México ya sucedió y sucedió con el general Lázaro Cárdenas en 1940. Digamos, fue complicado llevar a cabo el plan, duró solamente algunos meses esta regulación porque por el mandato de Estados Unidos, por supuesto, pues nos negaron gozar de ese privilegio. Sin embargo, creo que el tema es bastante complicado y entiendo que hoy día estamos pasando por una situación en la cual nos debe de quitar muchísimo tiempo, ¿no? O sea, primero lo importante es lo que estamos viviendo hoy. Sin embargo, y espero que así no se esté tratando de lo que voy a decir, creo que el gobierno está utilizando de pretexto la situación que estamos viviendo para seguir postergando una y otra vez la regularización de la misma. Es un tema bien difícil. Es bien Sí, a difícil. mí también me pareció lo mismo, o sea, lo de gobierno. Pero adelante, Karen, perdón, te Sí, interrumpí. perdón, no. Mira, yo sí quisiera hacer como tres aportaciones a lo que tú mencionas. Es cierto, sí se toma como pretexto esto para no hacerlo, como no es prioritario a lo que tenemos, también sirve para atrasarlo, ¿no? Como para dejarlo no a la luz pública y a ver si se olvida, ¿no? También sí es cierto, yo también mucho lo que le critico a López Obrador es una posición moral, no sé y no busco meterme en criticar si son sus posiciones, su religión como tal, o sus preceptos moralistas, eso es muy respetable a la religión que cada quien profese, pero desafortunadamente cuando eres un servidor público, todo lo que contribuye a tu esfera personal, y eso incluye tus creencias, deben de dejar lado, porque tú como servidor público sirves para el bien común, y toda política pública que se haga tú como figura pública, tiene que ser precisamente para eso. Entonces, para López Obrador está siendo súper difícil y siento que es una tarea para él separar a la persona de a la figura pública, ¿no? Siento que estos preceptos que tiene muy arraigados moralistas en lo que es la regulación de la cannabis, lo que es situaciones con derechos para el aborto, lo que es situaciones, no nos vamos tan lejos, ¿no? O sea, ahorita con lo que hubo, digo, un poquito ahorita hablamos de eso, con el colectivo LGBTTIQA, espero haberlo dicho correcto, todos, sí, que ya es muy largo, entonces, todo lo que son derechos a personas, sí le tiembla la mano, y le tiembla mucho, porque no sé si esté sesgado por eso, y seguramente sí, porque sus preceptos no es compatible como la persona pública, que tiene que ver por la defensa de derechos públicos, con él, con lo que él piensa, lo que es no sé, su fuerza moral, qué sé yo. Entonces,
siento que se está aplazando muchas cosas que son fundamentales. Cuando se le hizo, de hecho, del aborto, y que yo también estoy como en un tema un poquito ahí punzante, no se posiciona, lo deja como arbitrario, lo deja como como un ya veremos. Sí, o sea, lo deja al aire. Entonces, no sé si también es una parte de la oposición súper derechista, súper conservadora. De hecho, hace ratito que, no sé si fue entre hoy o ayer, que la Secretaría de Cultura dijo de un evento que iba a haber una obra de teatro en línea que se llama Príncipe y Príncipe, y que dice, no todos los príncipes son princesas, ¿no? Exacto, el amor no tiene sexo ni género, y bueno, con el hashtag, no se metan con los niños, o algo así, no con los niños. Bueno, o sea, los niños no. Sí, no manches, o sea, una cantidad de verdad excepcional de personas que tienen una mentalidad. La oposición siendo la oposición, ¿no? La oposición siendo la oposición. La oposición creando hashtags, ¿no? A través del Frente Nacional por la Familia. Entonces, pues clásica señora panista, de verdad suena como a estereotipo. La señora panista que vive en Polanco, señora que se pone loquilla porque es que le están adoctrinando a los niños. Y López Obrador no ha sabido de verdad llevar a su discurso público, a la vocería, al posicionamiento de estos son derechos, y sobre el derecho a las personas a acceder a todo lo que es bienestar social, no está por encima de la ideología de nadie. Entonces, a mí también es algo que yo le critico, ¿no? Que es muy tibio, ¿no? Bueno, pero a la vez hay que considerar que en la mesa, en la agenda política, hay un tema venido de la agenda pública, que por fin, que al menos ya empieza a circular como un planteamiento político al interior del Senado, donde ya hay senadores abiertamente pronunciados a favor de esta regulación de la que hablan, pero que esto, miren, yo no sé si en este momento exista la fuerza suficiente al interior del Senado para poder llevar adelante esta propuesta, pero al menos ya hay voces a favor. Pero hace 6 o 12 años no existían. Bueno. Pero es que hace 6 o 12 años salían. No, yo sé que no es suficiente. O sea, tienes mayoría yo confío en las dos cámaras, en el Congreso, ya has hecho modificaciones constitucionales. O sea, no es que no puedas, es que no quieres. Sí. Es que no quieres, exacto, no quiere. A ver, pero yo lo que creo que va a suceder, esta es mi creencia, no porque me lo imagine, sino porque ha sucedido ya con otro tipo de propuestas, es que al final del sexenio esto se va a dar. No sé si hasta el final, pero darle la preferencia a la gente. ¿Hasta el final? No sé si hasta el final, pero va a suceder. Está cañón. Tiene que suceder. Es que mira, para mí es... Tiene que suceder. O sea, para mí es que no ha querido, o sea, y eso es clarísimo. Porque se lo preguntan en las mañaneras, se lo preguntaron en campaña, y no tiene una postura fuerte. No, o sea, y el tipo, claro que tiene una... Yo recuerdo que Jorge Ramos... Sí, Jorge Ramos le preguntó creo que en la Ibero fue, le hizo la pregunta, que qué opinaba a favor de la despenalización de las drogas, y le dijo que la gente decida. Y pero eso no ahí... Es lo mismo, o sea, es dejar que decida alguien más por él. Exacto. Es blandengue, güey. O sea, él debería decir, pum, o no por esto, y ya, se acabó. Traslado yo mi posición y dejo que otros se hagan responsables. Que el pueblo dice, lo decidió, no yo. O sea, no toma un posicionamiento, no toma realmente la palabra, no toma realmente una forma de liderazgo, porque eso también habla de un poco liderazgo sobre temas que son críticos, que a nadie le gusta hablar, de verdad. Cuando te pones tú a hablar sobre aborto, de verdad es un tema, o sea, de verdad, si tú te pones en una cena de diciembre a hablar de aborto, pues a nadie le gusta hablar de eso, pero pues son temas sí, o sea, te metes en camisa de 11 varas y te metes con la abuelita peleándote y todo, porque también es un problema generacional, y lo sé, y a nadie le gusta hablar de eso, pero no porque a nadie le guste hablar de eso, es eso precisamente, porque nadie lo quiere tomar y porque todos preferimos desviar la atención, y digo, qué mejor ahorita el COVID, digo, no quiero decir que no sea importante, la situación que estamos viviendo es crítica, pero sí estás dejando de lado otros temas que también son críticos y que también son importantes. Entonces, pues si no lo hablas ahorita, pues ¿cuándo? A nadie le gusta, de verdad, ¿no? Pero pues por eso que no a nadie le gusta, es por eso que debes de forzar la conversación hacia que todos los actores sociales, empezando tú como presidente, como líder, debes de hacerlo. Sí, eso sí es cierto. Yo coincido mucho en que le falta mucho liderazgo al respecto en esos sentidos, porque su ideología es muy, pues sí, o sea, está como muy, como que se aferra a veces.
Y no lo quiere hacer, porque se ha podido hacer tantos cambios constitucionales cuando tienes tu mayoría en tu cámara alta, en tu cámara baja, en senadores y tus diputados, pero por supuesto que es porque una negativa a ti mismo a no querer hacerlo. Eso es. Sí, Eso totalmente. creo. Digo, y a mí me gustaría atender, digamos, porque en esta mesa no parece que estamos, ¿no? Que estamos de acuerdo en este sentido. Alguien no. ¿Ah, no? David, No. ¿no? David, No, David, insisto, dejó su postura al aire. no, para mí es muy A ver, simple. David. Lo que a mí no me afecte, yo no tengo por qué interceder en algo que a mí no me afecta. O sea, si alguien quiere consumir, es libre de consumir un cacahuate y yo estoy en favor de ese tipo de libertades progresistas además. O sea, ¿qué más me da a mí? El hecho de que yo no sea consumidor Ok, no quiere decir que yo imponga mis ideas. claro. Pero Así de simple. desafortunadamente, Digo, López Obrador, al antes, ser un servidor público. Ay, perdón. sí, antes de Sí, desviarnos del rápido, tema, a mí me gustaría rapidísimo. hacer un poquito, No, al ser servidor un poco, público, no, bueno, dale, termina, perdón. Karen, a ver, ¡Chinga! Vas, Karen, vas. perdón. Sí, ¡Háblense! es que háblense. Listo, ya nada más puedo decirlo porque si no se me olvida. Desafortunadamente, López Obrador es un servidor público y así él lo consuma o no, debe de ver por el bien general. Debe de verlo con una visión de Estado, no porque él lo consuma o porque él está en contra. Él podrá estar en contra y no consumirlo, pero desafortunadamente tiene que verlo con esto, una visión de Estado desde arriba y verlo en función de una política pública de salud, que es transversal. Salud, es económica, es de seguridad y es de educación. Entonces, pues ni modo, le toca a él ponerse con esta visión, ¿no? Digo, personalmente yo también podré estar no de acuerdo, ¿no? Porque a lo mejor no la consumo, ¿no? Pero cuando eres servidor público, ya tu visión debe de cambiar. Debe de ser completamente diferente. Entonces, sí, no sé, yo quisiera decirle, por favor, de verdad, señor, tiene que verlo esto de una manera diferente, más allá de su prejuicio personal. No, claro, y sobre todo, pensando ya en los beneficios, lo mencionó Gustavo, si esta industria se pudiera grabar, mira, yo no he visto los números, no me he metido a revisarlos, pero es una industria exponencialmente millonaria que puede dejar una recaudación muy importante, pues viéndolo de ese lado, por no hablar de otros tantos beneficios, ¿no? Digo, es que es por múltiples sentidos, ¿no? O sea, a mí me gustaría atender el moralismo, ¿no? O pseudo moralismo de quienes se oponen, ¿no? A la sustancia, porque qué van a pensar, ¿no? Y qué van a decir, ¿no? Y cómo se va a comportar la gente y todo esto. ¿Qué digo? Que no es poca la gente, ¿no? En México que todavía tiene prejuicios, ¿no? Hacia el marihuano, ¿no? Entre Sí, comillas, claro. que es el drogadicto en general, ¿no? Pero bueno, o sea, Improductivo, sucio, esa es la sí, que imagen que destroza se la tiene. familia y tal. Sí, claro. Pero bueno, o sea, digamos, ¿cuál es el argumento en contra de legalizar una sustancia que tiene 0% de mortalidad? Exacto. No, Prejuicio o sea, personal. Mata más o de sea, la... no tiene, no tiene dosis letal, pues. ¿Me explico? Sí. O sea, no puedes fumar suficiente mota como para que te mueras de un pasón de mota. Es que es ¿No? más fácil Y sí que puedes te fumar mueras. cigarrillo y te puedes morir de cigarrillo. Y es más Puedes fácil que te mueras ahogar comiendo en un hot alcohol, dog o te mueras comiendo la hamburguesa o te comas la neta, no, o sea, es más fácil que como te sea, mueras. o sea, que te Sí, o ataque, sea, es más fácil que te dé un asteroide a que te mueras Pero por esa mota, porque no hay pregunta, dosis es de que Es que es un esa círculo pregunta vicioso. esa pregunta se la tienes que hacer a los del Frente Nacional por la Familia, no a la Claro. gente en general. Y es que lo que esos güeyes no entienden, y perdón que me refiera así, no es despectivo, lo que estas personas no entienden es que el hecho de no poder legalizar el consumo de estas sustancias evita que llevemos a cabo estudios científicos avalados por organismos internacionales y que tengan valor aquí en México, donde el consumo no te mate. O sea, eso es, lo que ellos no entienden es eso, que si no podemos obtener la planta de manera legal para que en un laboratorio de la UNAM un güey fume un porro y veamos que el güey no se va a morir de una sobredosis, pues si no lo legalizamos eso es imposible. Eso es lo que estas personas no perciben. Y Y ellos además todos también... los beneficios que hay, ¿no? O sea, para gente No, con no, estrés exacto. postraumático, Sí, estrés, sí,
¿no? Depresión, o sea, Sí, de hecho, perdón que no tengo tan fresco este caso, pero hubo un caso muy sonado, ¿no? En todo México, donde una niña tuvo un síndrome bastante raro, en el cual lo llevaban a terapias de muchísimos, o más bien con muchísimos doctores y demás, y no podían calmarle tanto los ataques de epilepsia, vómitos, mareos. Era una niña que sufría demasiado, hasta que intentaron a través del mercado negro darle como cannabidiol, no sé en qué presentación. Solo hasta ese momento la niña pudo vivir como bien, de manera tranquila. Me parece que diario sufría Eh, entre 50 y no sé cuántos ataques yo lo tengo, epilépticos. es Graciela Elizalde, una niña de 8 años. Esto es un artículo del 2015, tenía el síndrome de Lennox-Gastaut y tenía forma de grave de epilepsia. Y Sí, solamente el tratamiento con marihuana es la que le ayudó a que las crisis que tuviera no claro. fueran fueron controladas. tan graves. Ajá, sí. Bueno, pero además estamos hablando pues de la marihuana, ¿no? No, porque el argumento que yo he escuchado es que lo que sigue es que despenalicen el cristal, ¿no? O la heroína. Ese es Y mi entonces, argumento. y entonces el Lo argumento único se legal sesga. para todos los estudiantes. El Pero eso es argumento sí prejuicio. no, es que el argumento Es, se sesga porque eso es lo que quieren evitar, ¿no? Quieren evitar que lleguemos a eso como si eso fuera una prioridad. Y entonces, cuando la sociedad se empieza a inundar de esta opinión, de este líder de opinión, que a su vez está contagiado de los principios morales de todo saber de qué organización, pues moraloide, moraloide. empieza a haber un prejuicio, ¿sí? En contra, pues, del progreso. Y nuevamente, y esta es una prueba más de que el conservadurismo sí es un obstáculo para el progreso. Hay países, según sé, bueno, mismo Canadá, los países europeos, donde la demanda, vuelvo a lo mismo, de cannabis, pues produce un ingreso extra al Estado, ¿sí? Y Exacto. hace rato que hablábamos del espectro fiscal, esta es una buena oportunidad, pero muy buena, para hacer que Claro, esos ahorita que círculos faltan ingresos, ¿no? se vuelvan productivos, pero claro, y lo que decía Gustavo a mí me gusta mucho, ¿no? Se sabe que la marihuana sirve para la reducción de glaucoma, se sabe que sirve para los ataques epilépticos, pero no sabemos para qué más sirve porque no se ha podido investigar. Exacto. Y ese es el punto. Ese Sí, es el a mí me punto. gustaría abordar un tema que, La investigación bueno, médica, la investigación médica está reducida a las opiniones moralistas de las minorías con poder. Esa es la realidad. Claro. sí, y a mí me gustaría atender las tres principales barreras, ¿no? Que veo y los argumentos en contra, que son como más mainstream, ¿no? Te digo, el argumento moral, que es el que más estamos, ¿no? Debatiendo. O sea, yo diría, ¿cuál es el argumento moral de encerrar a alguien que consumió o vendió una sustancia que te altera la conciencia un poquito? ¿No? ¿Y por qué esa sustancia sí y por qué no otras sustancias, ¿no? Como la cafeína, ¿no? El Red Bull, la taurina, el mismo alcohol. No sé por qué, o sea, dibujamos esta línea arbitraria en esta sustancia que es mucho más benigna y hasta potencialmente benéfica, y Ujú, sí ujú. prohibimos, ¿no? Las otras. Ese es el argumento moral. Y además, ¿cuál es la moral? Digo, pues nada más para cerrar esto, de encerrar y terminar con la vida de una persona solo por haber consumido y o vendido un poquito de esa sustancia. No, o sea, para mí no hay moral en eso. O sea, por eso digo que es moraloide, no es moral como tal. Pero bueno, es el argumento económico, ¿no? Después, que es el que decía David, o sea, toda la recaudación, la propulsión a industrias, ¿no? Las micro, medianas empresas que se pueden desarrollar, ¿no? Las patentes, las marcas, ¿no? O sea, me acuerdo mucho en el caso de Colorado, que fue el primer estado de la Unión Americana en despenalizar esta sustancia, ¿no? La marihuana. Llegó un momento, no me acuerdo, creo que fue hace 2 años, donde recaudaron tantos impuestos por este concepto que ya no sabían ni qué hacer con el dinero. O sea, lo que hicieron mandarle un Imagínate cheque, fue el mandarle un sueño. cheque a todas las personas, porque dijeron, pues es que ya no, o sea, las escuelas están bien, ¿no? Los hospitales están bien, los caminos ya están bien, o sea, pues ya no tenemos nada que, pues le vamos a mandar un cheque a todas las personas, ¿no? Y les llegó, te digo, El sueño, no fueron imagínate. millones de dólares, ¿no? Fueron algunos cientos de dólares, pero pues así se repartieron, ¿no? Porque ya no, o sea, fue tanta la recaudación por solo la marihuana que no sabían ni qué hacer con eso. Ese es el argumento económico. Y por último, que, que creo que es la principal barrera, ¿no? Por la que el gobierno de López Obrador no ha querido o no ha podido no atender el tema, es el argumento político, ¿no?
el argumento político y la batalla que sí se tiene que hacer, ¿no? En el discurso público. Y tienes que hacer estos argumentos. Pero bueno, o sea, cuando, digamos, si tuviéramos un ejecutivo, ¿no? Que es la principal cabeza y quien hace los argumentos todos los días, ¿no? Todas las mañanas, que creyera en esto, podrías hacer los argumentos desde el tono práctico y decir, a ver, ¿cuáles son los objetivos, ¿no? De una política eh, de consumo de sustancias, ¿no? Pues que primero que se reduzca la violencia, ¿no? Que haya menos personas adictas, ¿no? Que puedas rehabilitar a quienes sí son un problema, ¿no? Y permitir la libertad de quienes consumen de forma normal, ¿no? Y lúdica y no pasa nada. Eh, y si tú ves los diferentes modelos internacionales, o sea, el caso de Portugal es el caso más exitoso que yo conozco en alcanzar todos estos objetivos, ¿no? En reducir el consumo, en reducir las muertes por consumo, ¿no? La sobredosis, en recaudación de impuestos y que no se cayó la sociedad. O sea, Portugal, antes de reformar su ley, ¿no? Como la tiene ahora, una política de descriminalización generalizada, era conocida como la capital de metanfetamina de Europa. Y hoy en día son eh, digamos, quienes están más familiarizados con las sustancias, pero quienes menos son adictos y se mueren por lo mismo. Se redujo la violencia, se redujo el consumo, se redujo la adicción, se crearon muchísimas clínicas de atención, ¿no? Se crearon fuentes de empleo, ¿no? Fuentes de trabajo, fuentes de recaudación. Entonces, o sea, con estos tres principales argumentos, ¿no? El moral, el político y el económico, o sea, yo de verdad no veo un motivo por el cual no se está atendiendo en México, ¿no? A nivel federal, más que el moralismo, ¿no? Y de algunos grupos conservadores que están dentro de la coalición de López Obrador. O sea, no olvidemos que el PES, ¿no? El Partido Encuentro Social está dentro de la coalición que llevó al presidente a la silla, ¿no? Y estos Bueno, son fundamentalistas evangélicos. Con su punto 3% de votos a favor, ¿no? Pero Pero son parte de la coalición les y voy a mandaron. hacer una recomendación. La revista de la UNAM del mes de abril está toda dedicada a las drogas. Yo la adquirí porque la adquiero cada mes, pero no la he leído, les tengo que confesar. Sin embargo, sí se habla de estos temas. Aquí la tengo. Se las quiero, o sea, es una sugerencia que les quiero hacer. Me gustaría que la exploremos y que eventualmente podemos hablar. Pero estamos hablando de la revista de la UNAM, no estamos hablando de la revista X, sino que nuestras instituciones están explorando la posibilidad, ¿no? Porque además hay un aspecto cultural, ¿sí? Que tiene que ver pues con la que gira en torno a la marihuana, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Sabemos, y hay entrevistas en este número del mes de abril, directamente con los escritores o poetas que consumen y que escriben. Y eso también, para mí en lo particular, que me gusta mucho la lectura y la escritura, yo digo, yo no lo uso, pero hay efectos productivos en la creación artística mediante el uso lúdico de la marihuana. No, ahí están los ejemplos. Se las quiero recomendar. Cuesta 50 varos, la venden en Sanborns. Mi amigo Javier es el fotógrafo, por cierto. Y yo prometo explorarla y prometo platicar con ustedes la próxima vez lo que esté aquí escrito. ¿Por qué no? Yo para terminar... Sí, Karen, perdón. Yo, perdón, para terminar, yo creo que sí coincido muchísimo en lo que hemos mencionado, ¿no? Es un Oscar tema... Sí, o sea, es un tema de prejuicio, es un tema moralista, es un tema generacional, inclusive si tú les preguntas a las personas, es más, yo le pregunto a mi abuelito, va a sacar que es que los de Avándaro eran unos marihuanos, ¿no? Incluso hasta es muy típica esta imagen de un periódico de la época, que es asquerosa orgía hippie, ¿no? Que decían encueramiento, marihuaniza, degenere sexual, ¿no? Entonces, mugre, pelos y todo, ¿no? Entonces, sí es como... Sí, entonces muchos traen, yo creo que hasta todavía la gente más grande, sobre todo, esta ideología diazordista, ¿no? De hemos sido tolerantes hasta excesos criticados. Entonces, yo creo que se trae... Autoritarios. Sí, claro. Entonces, yo creo que es un tema generacional que se tiene que contextualizar en ese sentido, pero se tiene que hacer de una forma,
en el que no nos lleven estos prejuicios, porque es un tema de prejuicio moralista, totalmente. Entonces, yo también coincido, estoy como que se está tomando un poquito esto para dejar temas que también ya estaban en la agenda pública y que se dejaron pues de atrás por esta situación. Ya veremos qué pasa después de lo del COVID, que ya lleguemos a la nueva normalidad o por lo menos esta crisis pasemos, cómo se van a retomar puntos que se dejaron en el aire, porque fueron muchísimos los que se estaban dejando, igual la parte del tema del aborto, temas que pues son como espinosos, pero pues vamos a ver, chicos. Va, Muy bien. ¿Va? va. A mí, David, antes de que, cerremos por completo el tema, me gustaría saber en tu caso o cuáles son los argumentos o cómo fue tu evolución para llegar a la postura que tienes hoy respecto a las drogas. Porque, o sea, no es por no señalar o algo, pero yo me acuerdo de una conversación contigo que tuve hace por lo menos un par de años, donde tu postura era diametralmente opuesta. O sea, tú, eh, estabas a favor de la criminalización y la penalización de las sustancias. Entonces, o sea, me parece interesante porque siendo alguien que estuvo en esa postura, o sea, podrías mostrar, digamos, y a quien nos escuche, o sea, cuál fue tu evolución y, y tal vez pueda ser un ejemplo, ¿no? Para las personas. Bueno, te agradezco lo de ejemplo, pero yo no soy ejemplo ni de mí, pero yo hace unas semanas les platicaba de pues un cierto cambio de juicios y de actitudes que yo tuve hacia conmigo que me hacen como persona el día de hoy, ¿no? Las características de mi ser no son las mismas a las de hace, como dices, 3 años, ¿no? 4 años. Pero no en esta postura, en muchas otras. Y yo tengo un principio personal que aplico todos los días de mi vida, que es el hecho de respetar siempre al de al lado, ¿no? De ser tolerante y de ser, bueno, compasivo no es un principio, pero bueno, eso lo incluye. Entonces, si X persona quiere hacer uso de su libre albedrío para tomar la decisión personal de esa persona por su cuenta, para sí, creo que es una falta de respeto, es como una intromisión el que yo quiera decidir por él y que yo le impida tomar una decisión propia. O sea, por favor no te drogues porque yo no quiero que no me vas a drogar a mí si te drogas, pero no quiero que te drogues. Me parece que es una postura antievolutiva, totalmente. Y, y bueno, te lo digo, no en esto, en muchas cosas. Creo que la libertad de los otros tiene que ser respetada siempre. Bajo ninguna circunstancia uno puede decidir por alguien más o entrometerse en sus posturas ideológicas, religiosas, son respetables. Pero en el momento en el que esa postura lastima a alguien más, creo que ya no existe el límite, sino que tiene que ser contrarrestada esa postura, ¿no? Y no es que digo, ustedes saben que yo no consumo nada, nunca me ha gustado, es una decisión personal también, pero eso no quiere decir que yo condene o que evangelice o que satanice al que sí lo hace, ¿no? Simplemente es el respeto por los demás. Ok, entonces fue el enfoque de la libertad individual lo que te llevó a esa conclusión, ¿no? Digamos. Bueno, más que liberal personal, más que liberal, Ok. porque mi postura es liberal en todo, pero esta es personal. Ok. ¿Me entiendes? Ok. Es eso. Ya. No sé si quieres cerrar con algún otro comentario o pasamos a Gustavo. No, ya estoy, yo ya. Creo que Gustavo. No, yo estoy ¿Gustavo? esperando si alguien iba a decir algo. No, si quieres tú cerrar. Sí, no, únicamente quería hacer justamente alusión a la libertad que tenemos todos de elegir lo que queremos y básicamente el cúmulo de decisiones que tomamos día a día, desde la más pequeña hasta la más importante, es lo que nos define como personas. Y el hecho de que tengamos, insisto, ese libre albedrío día a día y que podamos despertarnos y hacer básicamente lo que queramos, es lo más, como, no encuentro una libertad más grande que esa. O sea, si lo haces o no es tu problema. Sin embargo, creo que
el juicio moral o moralino, moraloide, como le llama nuestro amigo Omar, es lo que nos da la madre, y no solamente en ese sentido, en el sentido de las drogas, sino en muchas otras cosas. Me entristece mucho que hoy día siga habiendo discusiones de esa índole, ¿no? De igualdad sexual, consumo de estupefacientes, lo que sea. Me entristece realmente demasiado, porque no deberíamos ser juzgados por las decisiones que tomemos. Obviamente existe una libertad que nos limita y es la del prójimo, por supuesto. Sin embargo, mientras no rebasemos ese límite, esa franja, creo que todos somos responsables de lo que hacemos, de lo que bebemos, de lo que nos metemos y de con quién estemos, básicamente. Eso es lo único que quería decir. Muy bien. Vale. Muy bien. Arre. Muchas gracias. Pues tío, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias a quienes hayan llegado hasta el final de esta emisión. Gracias por escuchar. Nos vemos. Hasta la próxima.